que és molt interessant per a tots. Jo crec que alguns de vosaltres altres anys haureu vingut i altres seran nous per esta jornada que és, l'hem titulat sempre, una jornada de pares enfiats a la catequesi. També en un intent gran de reunir-nos de totes les parròquies de la diòcesi i de compartir l'experiència d'un matí escoltant algun tema, cantant i pregant. Ara Vicent vos presentarà l'animador del matí, el Lluís, i abans de tot, que és el més important, li demanarem al Senyor que ens ajudi a passar aquest dia i que vos ajudi a tots vosaltres a educar bé els vostres fills. En Lluís, ell i jo no, però jo ell el conec des de fa uns 5 anys, va estar aquí amb un capellà jesuïta de Madrid i em va dir que vaig comentar que teníem aquestes jornades i em diu, en Lluís seria una persona molt indicada perquè el convidés. Vaig seguir i a poc l'he anat descobrint. I primer que les seves cançons són molt polides, amb molt de missatge, però a poc veus que aquestes cançons no són pura poesia, sinó que reflecteixen una vida plena. L'únic que volia, que no puc evitar, és dirigir-vos unes indicacions que hi ha en el seu darrer CD que va sortir ara el mes d'octubre. Jo el que us propos és que aquestes coses que diu aquí sigui l'actitud nostra avui, quan l'escoltem a ell, el que ens dirà i el que ens esperava en Lluís i estem ja sentir-lo cantar. Lo primero de todo fue la luz. Lo primero de todo fue la luz. Lo primero de todo, lo primero de todo fue la luz. Luego vino la espuma, luego vino la luna. Luego vino el azul, luego vino la vida, luego nació una espiga, luego viniste tú. A la intemperie, a la intemperie, a la intemperie. Lo primero de mi historia fue el amor, lo primero de mi historia fue el amor, lo primero de mi historia, lo que hizo girar la noria fue el amor. No dejarme sorprender por las cosas que no son habituales, ¿no? Yo creo que es donde uno encuentra la novedad, ¿no? Y donde encuentra las cosas realmente valiosas, ¿no? Y he querido empezar desde esa intemperie de la que todos venimos, ¿no? Este mundo todos hemos llegado con las manos vacías, ¿no? Y como seguramente habréis escuchado, sería precioso que de este mundo saliéramos así, también. Mientras haya un horizonte en esta tierra, mientras no pierdas las ganas de reír, mientras brille en nuestro cielo alguna estrella, no te rindas, no te canses de vivir. Todo va a ir bien, todo va a ir bien. Bueno, pues esta mañana he estado aquí en Menorca cantando con un encuentro de familias sobre la educación y la solidaridad. Y bueno, pues he cantado las canciones que yo escribo, que hablan de lo que yo veo a mi alrededor y también de lo que veo por dentro, ¿no? Tener una mirada global y amplia y también una mirada profunda y intentar que todo eso que veo, pues poderlo reflejar en las canciones. Un ambiente muy bueno, o sea, fantástico desde el principio, la gente ha estado muy metida, cuando ha habido que interiorizar han interiorizado, cuando ha habido que aplaudir o que cantar o que reírse también lo han hecho, ¿no? Y ahora al final pues ya han venido varias personas, pues oye, que queremos darnos un abrazo porque hay una canción que habla de la importancia, ¿no? Y lo necesario que son los abrazos o para comentarte alguna cosa que han llegado, ¿no? Que han emocionado. Yo creo que las canciones tienen
esa suerte, ¿no? El arte en sí y la música en particular, la posibilidad de emocionar y de llegar al otro de verdad al corazón. Bueno, no son canciones explícitas, o la mayor parte, algunas sí que lo hay, no son la típica canción de misa, son canciones que son asequibles a cualquier persona, no producirían un rechazo entre una persona que no es creyente, ¿no? Y son canciones que nacen, desde luego, claro, yo soy creyente y tengo una espiritualidad y de ahí brotan, y yo creo que están, aunque no sean explícitas, que están, si sabes leer, claro que lo entiendes, ¿no? Pero como muchas veces voy a lugares frontera, ¿no? Donde podría rechazarse algo, me doy cuenta que eso que en mí nace natural llega muy bien a los otros, ¿no? Y despierta preguntas y despierta cercanía y al final yo creo que la gente se acaba con esta idea, venga, que todo va a ir bien, ¿no? Venga, que nos lo digamos los unos a los otros, venga, que Dios nos lo está diciendo desde que nacimos, ¿no? Pues ya con eso creo que hemos hecho una tarea muy bonita, ¿no?